Una vez más vamos a hablar, afortunadamente, y a disfrutar de la conversación en torno al Curavacas con Tente Lagunilla, con quien si no. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Y me acuerdo que cuando hablábamos del capítulo de cartografía que ya pasó, decíamos, bueno, puede ser un capítulo un poco más tedioso, un poco más técnico incluso, pero al final es información que es necesaria, que es importante, sobre todo muy práctica y muy necesaria en este deporte, pero le gustó a la gente también porque no dejaba de ser información interesante en torno a esta montaña, esta cumbre mítica como es el Curavacas. Sí, en los comentarios que se oyen en las redes sociales, yo solamente tengo una, en Facebook, y sí que algún conocido pues enlazaba el capítulo y decía, para los frikis de la cartografía como yo, dice, es una auténtica gozada y tal. Bueno, pues a los que les gustan los mapas les gustó. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de algo que también puede resultar un poco técnico o un poco tedioso, como es la bibliografía, pero que está bien muy necesario ver de dónde ha salido toda la información que ha recopilado y recuperado también Dos en Uno Tente para el libro y ahora también para esta serie. Y que vamos a hablar de bibliografía, pero tenemos también algún otro pequeño detalle que desvelar aprovechando. El capítulo de cartografía en el libro es el capítulo 14, pero antes de meternos con esa bibliografía, en el libro es bibliografía y cartografía, las dos cosas a la vez. Van de la mano. Pues bueno, porque gracias a la difusión que está teniendo Curavacas, a este espacio, ¿no?, de crónicas de Curavacas, que lo ve un montón de gente, pues me paran por la calle para darme información nueva o bueno, pues me escriben correos y demás, y tengo pues 4 o 5 cositas extraordinarias que yo desconocía y que me han aportado para corregir, no ya para corregir, sino para aumentar, para complementar mucha información. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta fotografía que hace unos capítulos apareció por internet y dije, mira, he encontrado esta fotografía que no sé de quién es, ni de dónde es, ni de nada? Yo calculo que es de 1920 por la indumentaria de la gente, es una cuadrilla de personas en el Valle de Pineda con el puente Tebro al fondo, el puente íntegro, todavía antes de estar derrumbado exactamente, no sabemos de quién es, bueno, pues ahí quedó tal, pues bueno, pues Héctor Fuente, un amigo de Facebook, no nos conocemos personalmente, pero veo que es un buen fotógrafo, amante de la montaña, pues me puso un correo y me dice que la foto de Puente Tebro se ha publicado en el 2024 en el último número de la colección Historia de la Montaña Palentina, con el siguiente texto, y me envía una fotografía del texto que acompaña a esa fotografía. Y bueno, pues yo lo había fechado alrededor de 1920, no me equivoqué porque parece ser que es de 1915, tampoco lo saben la ciencia cierta. Y parece ser también que es de la foto es de la familia Bielba Mancebo, que el otro día digo, no sé ni de quién es. Bueno, pues agradecer a la familia Bielba Mancebo que haya puesto en circulación esta preciosísima fotografía, que no es de Curavacas, pero es del pie de Curavacas, y a mí me encanta, ¿no?, porque se ve el puente íntegro, y aunque luego con posterioridad ya no me ha dado tiempo a meterlo en este capítulo, pero tengo mejores fotografías todavía de Puente Tebro, una auténtica pasada. Pues bueno, más cosas que me han llegado estos días, pues José Javier Ruiz Monge, un chico que me paró hace tiempo para felicitarme por el libro, es de Palencia pero vive en Valladolid, es todo un erudito en un montón de materias. Sí, experto además que con varios libros editados y exactamente, tiene varios libros, yo conozco 2, El mar que hubo en Tierra de Campos, que habla de la laguna de la Nava, que además, fíjate qué anécdota, me le regaló una amiga cuando yo estaba pensando en sacar el libro de Curavacas, pero no sabía cómo, ni por qué, ni la forma. Un día me dice, algo de esto. Algo así tenías que hacer. Bueno, pues también un estudio pormenorizado de la laguna de la Nava, como es el de Curavacas, ¿no? Y tiene otro libro que es Historia de los pantanos de Palencia en memoria de las praderas sumergidas, y claro, en la investigación para lo de los pantanos, pues sacó cantidad de información que yo la estamos pisando. Me decía, dice, si es que cantidad de cosas que cuentas tú ahí, las cuento yo en el libro sin yo conocer ese libro. Dice, y en una tesis doctoral que estoy haciendo, o la he terminado ya, bueno, total, que me ha pasado una información estupenda, ¿no? Hay un puente
que era el puente de la Vega, que se hallaba en el arroyo de Cardaño, en el río Cardaño, que baja de Cardaño de arriba hacia el pantano. Cuando no estaba el pantano, pues bueno, ese arroyo o ese río, arroyo yo creo que es, se juntaba en un momento con el río Carrión por el fondo del valle, y muy cerquita de esa confluencia había un puente que se llamaba el Puente de la Vega, que en 2015, cuando se desecó el pantano para una reparación, él pudo hacer esta fotografía tan estupenda, porque el puente está prácticamente íntegro, está perfecto. Ahí. ¿Por qué este puente es interesante para Curavacas? No está muy cerca, porque está en Cardaño, Curavacas. Pues bueno, pues era por donde pasaban las ovejas trashumantes de la Mesta, cuando hablábamos de que esos rebaños, pues formaba parte de ese cordal que iba hasta Pineda. Entonces este puente era fundamental para ese trasiego de ganado, vendrían desde Velille, desde todas estas zonas, venían hacia Pineda y pasaban por este puente, ¿no? Y entonces tenemos incluso una fotografía del puente casi en la actualidad. En 2015 parece ser que le pudo fotografiar. También hace unos capítulos hablábamos un momento donde hablábamos cuando Delgado Úbeda, que es el primer montañero junto con el maestro de vidrieros que suben deportivamente a Curavacas, pues contamos que unos años antes de esa primera ascensión él va desde Carrión en bicicleta hacia la zona de Guardo, cuenta toda esa expedición que hace, ¿no? Pues con 17 años tal vez, y habla de una ermita, la ermita de las ánimas. No sé si yo me confundo o realmente él dice que está en Guardo. No está en Guardo, y aquí dijimos en el programa, no sé si alguien sabrá de esta ermita, yo nunca la he visto en Guardo. A lo mejor es una leyenda. No, pues estaba junto al puente ese que estábamos hablando, en esa confluencia de los dos ríos, es donde Delgado Úbeda leyó una frase que decía: viajero que vas a la eternidad, Bueno, pues existió, ya lo sabíamos por él, pero aquí nos dan datos, ¿no? La confirmación. Y este amigo me ha enviado incluso el mapa de esa ermita, ultra sencillo, como lo podéis ver ahí en pantalla, ¿verdad? Porque se hizo eso para la expropiación cuando lo inundó el pantano. Eso pues no sé si sería de la iglesia o del ayuntamiento de alguien, y tuvieron que pagar por esa expropiación, y se levantaban planos de todas las edificaciones. Pues bueno, tengo el plano de esa edificación, y me cuenta que José Carlos Martínez Mancebo describe esta ermita en su libro Palabras, Ecos y Silencios, y en concreto cuenta una anécdota curiosísima, a mí me ha encantado. Parece ser que esta ermita era un humilladero y tenía una verja, y la gente pues tiraban, los peregrinos o los que pasaban por allí tiraban monedas pues para pedir beneficios o indulgencias. Buena suerte, ¿no? O sí. Entonces, bueno, pues los chavales de los pueblos de alrededor, supongo que Cardaño, Alba, iban allí con unas varas largas de avellano, y claro, con la vara así normalmente pues no podían coger las monedas, pero tampoco sabía yo este dato que es interesantísimo. Durante la construcción del pantano de Campo Redondo se construyó un ferrocarril que iba desde la cantera que hay ahora en Puente Agudín. Yo esa cantera la conozco de toda la vida y sabía que se había hecho para el pantano, pero no, yo pensé que esa piedra, ese material lo llevarían pues en burros, en carros, en camiones, más o menos por la carretera. Pues no, se hizo un ferrocarril. Yo no sabía de nadie que supiera ese dato. Funcionó durante 6 u 8 años en un ferrocarril eléctrico, porque en la empresa habían hecho, antes de empezar la obra, hicieron una pequeña central eléctrica para tener electricidad para la obra, y esa electricidad hacía funcionar ese ferrocarril para traer el material desde la cantera. Pues bueno, los chavales de allí de la zona cogían grasa consistente del ferrocarril, de las vías y de tal, untaban esas varas de avellano y robaban las monedas de la ermita de las ánimas con las varas aquellas de avellano, ¿no? Pues lo cuenta en este libro. El hambre agudiza el ingenio. Otra cosa que me aporta, interesantísima también, o muy curiosa, cuando hablamos de Díaz Caneja, su libro de cuando cuenta esa expedición que hace en 1914, que va desde Palencia hasta el Pozo de Curavacas, allí navegan en un esquife y demás, ¿no? Sí. Pues cuando pasa, en el libro lo cuenta, que cuando pasa por Otero de Guardo, habla de unos baños, de una casa de baños que hay, que mi suegro fue a esa casa de baños en alguna ocasión, y cuando era muy, muy jovencito, y luego también lo tapó el pantano. Y bueno, pues me ha facilitado, como veis aquí, la planta y varios alzados del Ayuntamiento de Otero, de la casa de baños del Ayuntamiento de Otero. Pues también otro dato muy curioso, porque bueno, pues nos viene a corroborar de que Díaz Caneja no se inventaba las cosas, ¿no? De que fue allí en Otero que había una casa de baños, y ahora dices, ¿dónde estaría esa casa de baños? ¿Dónde tal? Pues no, sí que existió, porque tenemos los mapas, ¿no?
Y bueno, después de todas estas aportaciones buenísimas, que voy a tener que hacer otra edición del libro para poder meter todo esto que está apareciendo, ¿verdad? Más que bienvenidas y, ojo, abierto a que continúen. A lo mejor suena un poco así, pero no tengan miedo ni vergüenza, paren atente por la calle para ofrecerles material que necesiten. Sigo suplicando a cualquiera que me vea y que me dé alguna aportación o algún dato de Donato Pérez, esa persona de vidrieros que acompañó a los del Instituto Geográfico para montar el vértice geodésico en Curavacas, que sería el primer palentino en la cumbre de Curavacas. Bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Evidentemente, pero no tengo ningún otro dato. Saber algo más. Saber algo más. Y si tuviéramos una fotografía, sería extraordinario, ¿no? Bueno, ojalá. Bueno, ahí la dejamos votando, a ver si alguien remata. Sacamos algo de Donato Pérez. Bueno, pues ya con esta fotografía extraordinaria, muy bonita de Curavacas, de Roberto Perrino, pues ya empezamos a hablar de la bibliografía. Me he circunscrito a la bibliografía un poco en papel, nada de artículos en internet ni cosas de estas. También he dejado de lado casi iba a decir miles, cientos de vídeos que hay hoy en día en YouTube de ascensiones y de cosas. Solo hablo de alguna cosa muy puntual. Quiero decir que hablo de aportaciones de cierta entidad. Hay muchas otras aportaciones menores, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues el primer libro que se escribe que hable de Curavacas o que salga Curavacas es en 1915, el libro de Díaz Caneja, Cumbres Palentinas, Impresiones, que es una preciosidad de libro, como hemos hablado muchísimo ya aquí, ¿verdad? Pues se publica este libro en 1915, como digo, bueno, ya hemos hablado de él, un libro que ahora mismo es un incunable, yo le tengo fotocopiado, me encantaría tener un original también, si alguien me quiere vender o regalar un Cumbres Palentinas. Tengo localizados varios, pero claro, nadie se quiere deshacer de él, ¿no? Lógico. 1915. Damos un salto importante, porque fíjate que de 1915 hasta 1968, casi 60 años después, 50 y tantos, no se publica nada más sobre, claro, en aquella época poco se publicaba, ¿no? Con la guerra de por medio, etcétera, etcétera, pues hasta 1968 se publica un libro que se titula Un rincón de Cantabria, de Pedro Hidalgo Redondo, y habla de una ascensión. El título parece Un rincón de Cantabria. El resto del libro no sé de lo que habla, porque no le tengo. No tengo ni tan siquiera la portada. Solamente tengo las fotocopias del capítulo que habla de Curavacas. Sabemos de él porque el capítulo ese es extraordinario, es súper agradable de leer. Cuenta una ascensión de 1957, esto está publicado en el 68, pues poco después del accidente de los faquires. Este hombre hace una ascensión a Curavacas, contrata de guía al hijo del maestro que sube con Delgado Úbeda, y cuenta toda la ascensión y bueno, te partes de risa porque es muy gracioso, del miedo que pasa subiendo, de lo que encuentra en la cumbre, y es lo que comentábamos en la presentación, Carlos y yo, que te decíamos que hay un momento en el que dice, dejamos allí escrita nuestra ascensión para si alguien en un futuro quiere escribir la historia de Curavacas, y en ese momento a mí me entró hasta un escalofrío cuando lo leí, ¿no? Bueno, pues ese libro también es muy bonito, del año 68, y no hay ningún dato salvo esas fotocopias del interior. En 1978, 10 años después, yo ya de esto me acuerdo, yo nací en el 61, pues bueno, la Federación Palentina de Montaña, de cual era presidente en aquella época Miguel Ruiz Ausín, pues bueno, publica con gran acierto esta guía del macizo del Alto Carrión, un librito, tengo yo 2 o 3 ejemplares, y que cuenta pues ya una guía técnica de las distintas rutas de escalada a Espigüete, a Curavacas, a Peña Prieta, a las Hojas de Cardaño. Es ya un material pensando en los aficionados, ¿no? Sí, es una guía montañera. El autor es Carlos Saiz Barona, un burgalés del que hablaremos muchísimo en futuros capítulos, porque fue pues en los años 70, fue su explosión, ¿no? En el 78 saca esta guía después de años viniendo por la montaña palentina, y con el tiempo, pues veis esta otro facsimil que tengo aquí, o esta otra fotocopia. Con el tiempo, Carlos, que vive todavía y hemos sido muy buenos amigos y lo seguimos siendo, pues me regaló el original que llevó a la imprenta y a la Federación para que se lo publicara. O sea, no la publicación original, sino el origen de la publicación. El original pues le tengo yo archivadito en casa junto con 2 o 3 ejemplares. Esto, claro, el original es formato folio, formato A4, y el otro pues ya era un formato más pequeñito. Bueno, pues seguimos avanzando y llegamos a otra joya, que es en 1978, en septiembre, se publica Hoyo Sacro, de Luis García Guinea, el notario de Cervera, esa persona tan carismática y tan curiosa, ¿verdad? Pues bueno, pues este sí que tengo yo un ejemplar que ya es casi regalado por Carlos Saiz Barona,
Carlos Saiz Barona es un gran coleccionista, colecciona muchos libros de montaña, tiene una biblioteca extraordinaria y sobre todo ahora, ya lleva muchos años, ha escrito libros incluso sobre postales antiguas. Pues Carlos Saiz Barona tenía 2 ejemplares y me regaló uno de ellos sacro, que es de Luis García Guinea, que cuenta Luis García Guinea en el Hoyo Sacro, que es un lugar cerca del Alto Campo. Se hizo un chozo, o rehabilitó un chozo, y en esos años, en los años del 58 al 77, él estuvo yendo muy asiduamente a este chozo, en invierno y en verano, cuando aquello era un sitio súper solitario, no existía la instalación del Alto Campo, ni muchísimo menos, y entonces él en el chozo tenía un cuaderno, iba escribiendo cosas, y bueno, este libro es la transcripción de ese cuaderno, más o menos, ¿no? Supongo que un poco corregido, entonces es una maravilla, es una preciosidad de libro. Simplemente por curioso, una frase que me gusta mucho, hay un momento en el que él dice, ya es mayor, y dice que él disfruta de la montaña ya no yendo, sino estando. Simplemente el estar en la montaña ya le satisface, ¿no? Y entonces te le dice, lo importante es estar aquí y sentir el viento, el rumor de los torrentes, el latir del silencio en el bosque, ver las nubes, asomarse a los abismos, darme cuenta de que formo parte, aunque sea secundariamente, de la vida de la sierra. Pues es toda su aspiración, ¿no? El estar allí. No necesita ni subir montañas ni hacer nada, simplemente el estar. Ser uno con la montaña. Eso es, pues bueno, es un libro muy recomendable que cualquiera que... me atrevo a decir que casi es poesía, ¿verdad? Bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo y esto sí que es una cosa un poco anacrónica, ¿no? Vemos aquí en el año 1981, en diciembre, la revista Muntanya publica un monográfico, o prácticamente monográfico, con varios artículos a Curavacas. La portada es Curavacas, está en catalán todo el texto, y bueno, pues como cosa curiosa, pues habla mucho de Curavacas. En 1982, Gonzalo Alcalde Crespo, también hemos hablado ya de él porque está muy vinculado con el libro y con la montaña palentina, publica el tomo 4 de esa enciclopedia de la montaña palentina, el tomo 4 que se dedica a Fuentes Carreonas, le dedica a Fuentes Carreonas y La Peña. Pues en 1982 publica este libro, que evidentemente habla algo de Curavacas, es la primera edición, pero no habla de actividades montañeras, habla de Curavacas por el que está, hay pueblos alrededor y es la montaña palentina. Por geografía pura, como quien dice, ¿no? Es un elemento que está ahí, vamos al menos a mentarle. Correcto. Pocos años después, esto es en el 82, en el 87, fíjate, 5 años después, se agota la edición y saca la segunda edición, ya mucho más cuidada, y ahí pide permiso a Barona y mete la guía esa alpina, la guía de croquis y de ascensiones a Curavacas y lo mete dentro de una gran idea, la mete dentro del libro de la montaña palentina de Fuentes Carreonas. Pues bueno, cuando habla de Curavacas mete la guía de Barona. Entonces bueno, pues ya enriqueció muchísimo el libro y 5 años después lo publicó y ahí tengo todos estos libros, afortunadamente les tengo casi todos. En 1990, Alejandro Díez Riol, padre del alpinismo en Palencia, pues publica un libro, Historia del montañismo en Palencia. Ahí tengo yo algo que aportar, porque aunque le escribió Alejandro el libro, y estupendamente, ya que ha sido la fuente principal de datos, el libro y Alejandro para escribir el libro, pues bueno, Carlos Saiz Barona había escrito la historia además de la guía esa que hemos hablado, la historia del alpinismo burgalés. Entonces no hacía más que darme la matraca tienes que escribir la historia de esto, tienes que liar a Alejandro Díez Riol, que es el que realmente sabe y tal, ¿no? Bueno, pues yo en aquellos años, en el año 90, pues todavía era muy jovencito, yo no quería sentarme delante no había ordenadores, máquina de escribir el que la tenía, entonces aquello no me apetecía. Total, que un día pues me presenté, no había las facilidades de hoy en día, me presenté en Cervera de Pisuerga a hablar con Alejandro Díez Riol, no me conocía, le dije que todo eran cartas, que tardaban 5 días en ir a Cervera y volver, ¿no? Bueno, una cosa terrible. Bueno, le lié, bueno, venga, pues lo hacemos a medias, pero en aquellos años hacer algo a medias así era imposible. Estando en Cervera y en Palencia. Exactamente, además él tenía más tiempo, más dedicación, más datos, y lo hizo él. ¿Cómo es que me dedica el libro? A mí, a Josefina y... Por liarme. Sí, bueno, por liarme Creo recordar que la dedicatoria es a Tete Lagunilla, actual mentor del alpinismo palentino, a Josefina, no sé qué, a varios. Bueno, pues después de que le había impulsado yo tanto y le había aportado una miseria de datos, pues me dedicó el libro, lo cual se lo agradezco muchísimo y evidentemente tengo un ejemplar dedicado por él.
Bueno, pues siguen apareciendo libros en 1991 de Luis Alejo, Alta Montaña Ibérica, un libro que habla de Curavacas también, interesantísimo. En 1996, publicación de la Cordillera Cantábrica de Miguel Ángel Ladrados. Es un compendio de todas las escaladas de la Cordillera Cantábrica, un tomo así de gordo que luego se duplicó en 2 más gordos. Pues bueno, pues habla de las invernales de Curavacas. Ya hablábamos de que Miguel Ángel Ladrados tiene editorial, es buen amigo mío y es autor de los mejores mapas de la cordillera. Ya lo habíamos citado alguna vez y además me acuerdo en el repaso por la cartografía hablando de y aquí llega, ¿no? Exactamente, los mapas definitivos, ¿verdad? Bueno, en 1996 vemos aquí esta otra portada de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, de varios autores. Es una obra de gran formato. En la portada ya sale Curavacas, luego sale Curavacas en este libro, muy fotográfica, muchas fotografías, es una obra bien hecha, con calidad. En 1998 la editorial Cálamo nos lía para hacer una guía de Fuentes Carrionas. Miguel Ruiz Ausín hace la parte de Curavacas y Espigüete, pero a nivel de senderismo, de cosas más tranquilitas, y como digo, Zapatero, que es el liante de la editorial Cálamo, pues nos lió a Ángel Villán y a mí para que hiciéramos pues una cosa, porque ya la guía de Barona de aquellos años ya se había quedado absolutamente desfasada. Entonces bueno, pues empezamos a recoger datos y demás, hicimos un librito que se hicieron 3 ediciones. Se publicaron por del orden de 3.000 o 4.000 libros. Está súper agotado y hasta que saqué yo la guía mucho después era lo único que había y la reclamaban muchísimo la gente. Bueno, pues seguimos avanzando. En 1999, Carlos Manuel Martín Jiménez, mi socio, con el que suena, ¿verdad? Con el que hemos escrito el libro de Curavacas, pues saca este libro de la montaña palentina, porque ya comenté en la introducción que había escrito 20 y tantos libros, muchos de ellos la montaña palentina, y cuando fui allí decir, no, digo, tú no me tienes que escribir un capítulo, me tienes que escribir todo el libro, ¿no? Bueno, pues en el año 2000, Alejandro Díez Riol otra vez hace una recopilación de muchos artículos y muchas fotografías inéditas que tiene y saca este libro precioso también de montañas palentinas, también una recopilación de muchos escritos que tenía, colaboraciones con periódicos y demás, pues saca este libro muy bonito en el año 2000. En el año 2003, Desnivel, que es la revista un poco icónica a nivel nacional, a nivel de toda España, sobre alpinismo, Michel García Crespo, un buen amigo de León, le lía a Darío para que escriba un monográfico de Curavacas. Michel recurre a Ángel y a mí para fotografías, para otra serie de cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la fotografía de la portada, nosotros no sabíamos qué iba a ser la portada, pero la fotografía de la portada es una fotografía de Ángel Villán, que salgo yo, escalando en Curavacas. Hubo bastante cachondeo, porque claro, cuando salió aquel número, en el año 2003 todavía no había las facilidades de comunicación que hay hoy en día, y cuando salió y nos llegó a todos aquella revista a casa, claro, pues todos los amigos de toda España, pues cuando les llega, pues me llamaron por teléfono, Tente, que sales en la portada del Desnivel, pareces Miss Playboy de marzo, ¿no? Y bueno, pues hubo cachondeo, ¿no? en este sentido, pero bueno, pues como esa curiosidad, les aportamos muchas fotos y una de ellas les gustó para la portada y la pusieron, porque no toda la revista habla de Curavacas. Curavacas habla tendrá un monográfico, un especial, eso es, pero luego habla más pero cosas. Habla de muchas más cosas y no pensábamos que la portada iba a ser de una que, pero bueno, les gustó y ahí quiero recordar que le pagaron algo de dinero a poco. Incluso. Bueno. Sí, pagaban algo por cada fotografía publicada, que pagaban un poquito. Ay, qué tiempos aquellos. Y a Ángel, por ser portada, pues le debieron de pagar algo más. No, iba a decir una cantidad, pero no me atrevo a decirla porque igual meto la pata. En el 2005, pues bueno, hay otro libro también de La montaña palentina, 30 itinerarios, de Raúl Díez y Estela García. Todos les tengo, pero bueno, pues son pues, muy de senderismo, de naturaleza, extraordinarios libros, pero sin más relevancia. En el 2005 se publica este libro también de Carlos Manuel Martín Jiménez, de Carlos, de mi amigo Carlos, La montaña palentina, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. En el 2006 hemos hablado de este libro que es Gustav Schultze en los picos de Europa. Este geólogo alemán de origen mexicano que viene a hacer varios viajes por la montaña, por la cordillera cantábrica, sobre todo por picos de Europa. En el 2006
Elisa Villa y otra serie de geólogos publican este extraordinario libro que tardé en tiempo en tener, hasta que no me le regaló Elisa, no le tuve porque también estaba totalmente agotado, pero ella tenía unos pocos ejemplares y cuando vino a poner una proyección a Palencia hace 5 años o una cosa así, me regaló un ejemplar, de lo cual hoy estoy muy contento. En el 2006 se publica este libro que es El misterio de Aguilar y otros relatos de montaña y le firma Juan Díaz Caneja. Es una recopilación que hace la familia, creo que es la familia la que hace una recopilación de escritos que no se habían publicado, de fotografías que no se habían publicado de Díaz Caneja y sacan este libro que también es casi de colección. Me le regaló Ángel, yo no sabía ni que existía y me le regaló Ángel Villán. Curioso. En el 2006 también no se publica, porque esto no es publicar, se estrena una película, un corto que se titula Los faquires, la tragedia del cura Vacas, de la directora Tamara García. Tamara, iba a decir, no me venía el nombre. Lo conocerás, ¿verdad? Durante algún tiempo se publicó en DVD y demás, ahora ya está en internet, cualquier oyente que nos vea mete Los faquires en YouTube y lo puede descargar, una preciosidad. También le puede salir unos cuantos grupos haciendo cumbias y cosas. Avisamos, entonces si ponemos Los faquires Palencia, ahí sí. Ya. Los faquires, la tragedia del cura Vacas, habría que poner, yo creo, para hacer la buena búsqueda. Tamara García. En el 2010 se publica un libro que está coordinado, cada artículo lo escribe una persona distinta, y habla montañas de Castilla y León, y habla de las montañas más emblemáticas de Castilla y León, no ya las más altas, sino más emblemáticas, y una de ellas que habla es Cura Vacas y otra Espigüete. Cura Vacas, el capítulo de Cura Vacas lo escribo yo y el de Espigüete le escribe Ángel Villán. Un libro de gran formato, también publicado por Desnivel, muy bonito, es un libro que quedó muy bien. En 2011, Adrados saca otra edición de Cordillera Cantábrica, escaladas selectas en hielo y nieve, por supuesto sale Cura Vacas ahí. En el 2015 se publica un libro de Villegas, de David Villegas, es un chico de aquí de Palencia, muy buen escalador, igual te suena, ¿verdad? Hizo este librito que es de escalar en Palencia, un librito así de pequeño formato, apaisado, que cuenta pues todas las escaladas más reseñables que hay en la provincia de Palencia, varias escuelas, Las Tuerces, Gama, y ahí relata algunas vías modernas en Cura Vacas. En el 2016 Villegas y Vidal publican varios libros, incluso hacen una editorial, durante un tiempo estaba moviéndose esta editorial, que creo que se llamaba Pedrera Pindia, me parece que se llamaba la editorial, y hacen 2 ediciones en el mismo año, porque tienen mucho éxito, de ascensiones en la montaña palentina, algunas de las cuales pues habla de Cura Vacas. En el 2016 también estos mismos, en la misma editorial, publican rutas de BTT y cicloturismo en la montaña palentina. En la portada ya sale Cura Vacas, por lo cual pues también hay que meterle dentro de los libros que hablan de Cura Vacas. Esta misma editorial, Vidal y Villegas, en el 2017, Montañismo invernal en la montaña palentina, también relatan ascensiones en Cura Vacas. En el 2019, 2 años después de estas publicaciones, ya me lío yo la manta a la cabeza y publico que además lo publiqué yo, Cura Vacas y Espigüete y tus alpinos de la montaña palentina. Y esto sí que fue una guía, una recopilación de todo lo que había por ahí, ya lo hice más sistemático, lo coloqué todo bien, y aquí en con alguna que otra errata, pues porque manejaba muchísimos datos, pues sí que es una guía de Cura Vacas y Espigüete con todas las rutas, ¿no? Con las 70 y tantas rutas que tiene cada una de las 2 montañas. En el 2021, por fin, se publica Cura Vacas, piel de hielo, corazón de roca, junto con Carlos. Le sacamos adelante después de muchos meses de trabajo para el libro y años de investigación anterior, ¿verdad? Pues en el 2021, lo escribimos casi durante la pandemia. Sacamos mucho trabajo adelante, porque aprovechando el confinamiento, ¿verdad? Poco después, en mayo del 21, pues se graba en esta casa, de la televisión de Castilla y León, se graba el capítulo de Cura Vacas para la serie de Parques Naturales de Televisión de Castilla y León. Hicimos una ascensión, vino un reportero, con un magnífico compañero como es Sergio García Saseta, al que mandamos un saludo y agradecemos además que nos haya facilitado mucha de la imagen que cogieron ese día, magnífica. Cámara de tierra, fue un cámara de dron, la verdad es que quedó muy bonito y sí, que creo que os han pasado un montón de imágenes que no se utilizaron allí y que se están viendo ahora, ¿verdad?, en el programa, que se repite de vez en cuando. Cada 2 por 3 me encuentro con alguien por la calle y me dice: el otro día han puesto en la televisión cuando subisteis a Cura Vacas con el perro y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en octubre del 2025 empezamos con estas crónicas de Cura Vacas, que hasta ahora pues es el último capítulo de esa saga de publicaciones o vídeos que hablan sobre Cura Vacas.
Y ¿Hasta dónde nos llevará? Por mi parte, nada más tengo que contar sobre la bibliografía, aunque tal como van los derroteros, pues dentro de poco habrá que hacer un monográfico sobre vídeos, porque ya cada vez se publica menos en papel y cada vez se publica más en digital. Habrá que fijarse ya en publicaciones digitales, tanto en YouTube y de vídeo, como de cosas escritas, pero ya en formato digital, porque desgraciadamente, aunque los libros aguantan, todavía se publica muchísimo en resisten papel. mejor que los DVDs Sí. y que otros materiales. Sí. Yo lo Sí, dejo sí. caer, y que los discos duros. Por si acaso. No, yo pensé que ibas igual que las canciones en digital han desbancado casi del todo a los vinilos, por supuesto, aunque ahora parece que se están poniendo otra vez de moda, o a los CDs, el papel, las novelas, el libro, el papel impreso, la edición impresa se está resistiendo mucho. Sí, se hablaba del ebook o de los libros digitales. Pero no es lo mismo. Está costando, no sé hacia dónde irán los tiros en un futuro, porque especular es meter la pata seguro, pero de momento se está resistiendo. Y que sea así por mucho tiempo. Esperemos. Que la lectura además es maravillosa y se puede leer sobre Curavacas o nos pueden ver para seguir conociendo más sobre la historia y todos los detalles que nos va a traer y seguir trayendo a lo largo de las próximas semanas. Tente, que decía yo antes, ¿hasta dónde nos llevará? Pues hasta la actualidad, llegaremos hasta la semana pasada, como quien dice. Así es. Intentaremos ponerlo, el libro finaliza con la ascensión que hacemos juntos, Carlos y yo, a Curavacas, pues esto pues tendremos que hacer tú y yo una ascensión a Curavacas y finalizar la serie con esa ascensión. Sí, he subido a Curavacas muchas veces. Pondremos algún día un vídeo que lo atestigua, pero bueno, no rechazo el reto, el desafío para hacerlo. Eso sí, cuando acabemos todo, yo creo que como fiesta final, ¿no? De remate. Así es. Con bocadillo también en la cumbre. Y champán. Pues Tente, muchísimas gracias como siempre. Continuaremos y seguiremos abordando toda la historia de Curavacas y descubriéndoles más detalles y secretos, pero será a lo largo de las próximas semanas.